Kaixo lagunok eta ongi etorri Sancho el Sabio podcastera. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio sobre cultura vasca ofrecido por la Fundación Sancho el Sabio. En el capítulo de hoy nos queremos adentrar en un hecho poco conocido de nuestra historia, pero que dejó una fuerte huella en nuestro territorio, como si fuese una herida sin cicatrizar. Hablaremos de herejías, de heterodoxia, de pensamiento disidente y de su represión. Y para ello nos remontaremos hasta la Edad Media, un periodo efervescente en el que el dogma estaba todavía por construir y en el que las desviaciones a la norma circulaban sobre un terreno resbaladizo en el que podían integrarse como parte de la religión establecida o convertirse en objeto de persecución y muerte. En torno al año 1440, el rey de Castilla recibió una carta desde el reino nazarí de Granada remitida por el franciscano Alfonso de Mella. En ella se hablaba sobre el advenimiento de una nueva era, sobre el fin de las injusticias y sobre la unificación de todos los credos. Esta carta, en principio, no tendría nada de particular si no fuese porque Fray Alfonso había sido declarado en búsqueda y captura en el reino castellano y porque sobre su cabeza pendía una afilada espada dispuesta a radicarle por hereje. Alfonso de Mella había recabado en Granada huyendo de la persecución sufrida a causa de sus predicaciones en Durango, donde había configurado un grupo de acólitos que había alertado tanto a las autoridades civiles como eclesiásticas. Miembros de la nobleza vizcaína, un grupo de monjas terciarias franciscanas y mujeres y hombres del común habían caído rendidos ante el intenso poder de sus sentencias, que hablaban de un nuevo tiempo en el que se produciría una renovación espiritual que daría al traste con algunas de las injusticias terrenales. En su carta al rey de Castilla, es el propio heresiarca el que relata las promesas de renovación que les hizo a sus acólitos del duranguesado, de donde tuvo que huir, según sus propias palabras, por la crueldad de las rígidas e injustas leyes, diseñadas para acallar la disidencia. Fray Alfonso comienza su escrito alegando que el mismo Dios se le había revelado para encomendarle la tarea de predicar sobre los evangelios y sacar de las tinieblas a los que habían errado, contradiciendo sus doctrinas. Según su visión, el mensaje de salvación no había concluido con Jesús, sino que se avecinaba la edad del Espíritu Santo, en la que Dios henchiría de gracia los corazones de los fieles para dirigirlos hacia la gloria eterna. Era el momento de la renovación espiritual. El resultado de la venida del Espíritu Santo sobre la tierra derivaría en un segundo Pentecostés que implicaría el fin de los tiempos. Al final, se revelaría un tercer testamento, el mensaje completo de la salvación, y el propio Mella se consideraba a sí mismo como el profeta que debía impartir esa doctrina revelada. Como si fuese un nuevo Elías, debía extirpar la idolatría que imperaba en el seno de la Iglesia católica y que mantenía engañado al pueblo. El poder había corrompido a papas, obispos y sacerdotes. La opulencia y la riqueza les había alejado de los principios predicados en los orígenes del cristianismo, y todo ello les había hecho olvidarse del verdadero mensaje de Dios. La Iglesia carnal debía morir para que viviese la del Espíritu. Esta nueva Iglesia, única y católica, no entendía de diferencias terrenales, sino que buscaba la unión espiritual de todos los fieles. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Es por ello que en una parte de su carta alaba la devoción de los musulmanes nazaríes de Granada, a los que considera cercanos en espíritu, aunque sigan unas doctrinas distintas y llamen a su Dios de diferente manera. Al fin y al cabo, la llegada del Espíritu Santo
erradicaría a los infieles de la tierra y uniría a los que habían apostado por denostar los placeres de la carne para cultivar su faceta espiritual. أشهد أن لا إله إلا الله. En su carta, Fray Alfonso le solicita al monarca que se cree una comisión de franciscanos observantes encaminados a examinar sus doctrinas, para disputar sobre sus postulados y demostrar que no había nada herético en ellos. De ese modo, trataba de armar una defensa teológica que resultase convincente para evitar los delitos que se le imputaban. Y además, le dirige al monarca 2 advertencias: que no desoyese su petición, porque entonces quedaría excusado para seguir predicando en público, y que ignorarle supondría desobedecer el mandato que Dios le había dado a Alfonso de Mella para difundir sus verdades. La réplica a esta carta llegó, pero no fue quizá como Fray Alfonso esperaba. Fue un antiguo compañero, de nombre desconocido, el encargado de reprenderle sus errores, tan alejados de la ortodoxia de la jerarquía eclesiástica. Le recriminaba haber huido de Castilla y haberse refugiado en Granada, mostrando su cobardía y ejerciendo traición hacia el monarca, que se encontraba en guerra contra este territorio. Le manifestaba su dolor por haberse convertido al Islam, en referencia a las amables palabras que le dedicaba a los seguidores del Corán. Le recordaba que sus doctrinas sobre el tiempo del Espíritu Santo ya habían sido condenadas varias veces por la Iglesia, desde que el franciscano Joaquín de Fiore las había enunciado por primera vez en la Italia del siglo XII. Y además, le recordaba que el propio Alfonso de Mella ya había tenido problemas con la justicia anteriormente por el contenido de sus predicaciones, y que en esta ocasión ya no estaría allí para salvarle más. Las palabras de su detractor fueron premonitorias, puesto que al poco tiempo Fray Alfonso fue acañavereado hasta la muerte en el reino nazarí, donde había buscado refugio. Las circunstancias que rodearon su condena a muerte se han perdido en la neblina del tiempo, pero por avatares de la historia ha sobrevivido la carta en la que expone gran parte de los postulados que estuvo predicando en la villa de Durango. Según nos relata Iñaki Bazán en su artículo Fray Alfonso de Mella y el milenarismo espiritual joaquinista en el señorío de Vizcaya a finales de la Edad Media, en cuya lectura nos hemos inspirado para esta introducción, se trata de una doctrina de raíz joaquinista que planteaba el advenimiento de un tercer tiempo, el del Espíritu Santo, de renovación radical de la Iglesia y del género humano. Un tiempo que alumbraría un tercer evangelio, superador de los anteriores textos sagrados, cuya revelación correspondía a predicar a Mella y los suyos, dotados de la inteligencia espiritual concedida por el Espíritu Santo. Un tiempo en el que se alcanzaría la perfecta libertad espiritual del género humano, redimido de las ataduras de la vida carnal y terrenal como consecuencia de la ampliación de la gracia. Un tiempo en el que Mella, provisto de la espada espiritual, pondría fin a la Iglesia carnal gobernada por la corrupta e inmoral curia papal, para dar paso a la Iglesia espiritual, la única santa y católica bajo cuyo techo se unirían también los musulmanes. En definitiva, una serie de críticas al poder establecido y a la ortodoxia cristiana que se convirtieron en intolerables y que amenazaban con quebrar el orden social que tanto la monarquía como los obispados se afanaban en construir.
En este episodio indagaremos en los sucesos que acontecieron en torno a mediados del siglo XV y que tuvieron a la zona de Durango como epicentro de un movimiento religioso que se calificaría de herético. Para descubrir qué es lo que ocurrió, quiénes fueron los principales actores y actrices implicadas y cuáles fueron las consecuencias para el territorio, contamos con el profesor de la Universidad del País Vasco y de la UNED, Iñaki Bazán, especialista en la herejía de Durango, a la que le ha dedicado numerosos estudios y parte de su tesis doctoral. Ongi etorri, Iñaki. Ongi etorri, Isabel, y gracias por invitarme a tu podcast. Lo primero de todo, Iñaki, ¿qué fue la herejía de Durango? Bueno, podríamos decir que un movimiento de disidencia religiosa que entronca con el franciscanismo espiritual de raíz milenarista, siguiendo las tesis del monje calabrés Joaquín de Fiore, que surgiría a mediados del siglo XIII en Italia y que el Papa Juan XXII condenó a principios del siglo XIV, pero que pudo sobrevivir a pesar de las persecuciones y evolucionó a través de diversos grupos para reverdecer a finales del siglo XIV y comienzos del XV, dentro de un movimiento rigorista que había surgido en el seno de la orden franciscana y que conocemos con el nombre de Observancia. Bien, este complejo movimiento de disidencia religiosa recalaría en el duranguesado a finales de la década de los años 30 del siglo XV y comenzaría a difundir su mensaje ante la población. Esto generó un problema de gran envergadura, como te puedes imaginar, porque la especulación teológica herética que hasta entonces defendían los franciscanos observantes rigoristas y que daba en el plano eclesiástico pasaría a trasladarse ahora al civil, penetrando y contaminando al cuerpo social, con ideas milenaristas que serían malinterpretadas, provocando alarma entre las autoridades del obispado, del señorío de Vizcaya y de la Corona de Castilla. Para combatir la difusión de este mensaje milenarista y las consecuencias de la tensión social que había provocado en el duranguesado y espacios geográficos aledaños, se inició la persecución de los implicados por parte de las autoridades que he mencionado a comienzos de la década de los años 40 del siglo XV. El resultado de esta persecución fue la excomunión de más de un centenar de personas, la condena y quema en Durango, Santo Domingo y Valladolid de unos 70 contumaces que no quisieron reconciliarse con la Iglesia, rechazando la idea que defendían, y un número indefinido de huidos, entre los que se encontrarían los propios líderes de la secta. Así creo que no sé si sirve para que nos situemos lo que pudo ser este movimiento. Perfectamente. Y además, has comentado que has hablado de líderes, ¿no? En toda herejía, efectivamente, tenemos personas líderes, cabecillas del movimiento, que le dan ese contenido, ¿no? Esa doctrina, y que además normalmente atraen con su personalidad a un nutrido grupo de fieles. En este caso tenemos algunos nombres propios, como Fray Alfonso de Mella o Fray Guillermo de Albisia. ¿Quiénes fueron estos heresiarcas o principales ideólogos de esta herejía? Bien, como bien dice, se han podido identificar a Fray Alfonso de Mella, a Fray Guillermo de Albisa, que según las fuentes tiene diferentes variantes el apellido, también a Fray Ángel Tobar y tal vez incluso a un cuarto líder llamado Fray Francisco de Castillo, todos franciscanos de la observancia en un plano muy rigorista. Del primero, de Fray Alfonso de Mella, al que al final se le considera el líder, es de quien poseemos mayor número de referencias biográficas. Sabemos que su familia era natural de Zamora y él mismo, y entre sus hermanos además se encontraba el gran cardenal Juan de Mella, del que igual luego podremos hablar, e incluso el obispo de Lidia, Bartolomé. Bien, en los años centrales de la década de los años 30 del siglo XV, Fray Alfonso tuvo problemas con la curia vaticana como consecuencia de sus predicaciones poco ortodoxas. Ya antes de llegar a Durango, ya estaba difundiendo su mensaje por tierras italianas. Hacia 1437-1439 aproximadamente, desembarcaría en la merindad de Durango, donde difundió su mensaje herético. Entre 1441 y 42, una vez iniciada la fase de represión, huyó al reino nazarí de Granada y desde allí remitiría una carta al monarca de Castilla para defender la licitud de sus postulados teológicos. Esta carta es de suma importancia, ya que es el único escrito de uno de los líderes de la secta que ha llegado hasta nosotros.
Finalmente, sin que sepamos con exactitud en qué fecha ni por qué razón, murió acañaverado en el reino granadino. Es decir, se cogían unas cañas, se las biselaba para que tuvieran punta y pues unos jinetes lanzaban contra el reo esas cañas para clavárselas y murió de esa forma alanceada tan cruel. Bien, pero repito, no sabemos exactamente por qué. Del resto de los compañeros de armas, son muy pocos los datos que conocemos. De Fray Guillermo de Albisa, que es mencionado, como he dicho, en las fuentes de diversas maneras, sabemos algo más porque junto con Fray Ángel Tobar perteneció al grupo de franciscanos observantes disidentes liderados por Fray Felipe de Berbegal, que tuvieron sus andanzas por la corona de Aragón. Cuando se inició la represión de este grupo de Berbegal por parte de del Papa Eugenio IV, sabemos que tanto Guillermo de Albisa como Fray Ángel Tobar huyeron y se fueron a Durango. Y ahí se juntaron, no sabemos si ya estaban unidos antes o lo harían a partir de la huida con Fray Alfonso de Mella. Bien, en este caso, cuando se inicia la represión ahora en Durango, Albisa va a huir con Mella a Granada y sin embargo perdemos la pista de Fray Ángel. No sabemos si será uno de los que se quemó o consiguió huir y se le pierde la pista definitivamente. Bien, pero Fray Guillermo sabemos que estando en Granada decide volver a Castilla, al reino de Castilla, en este caso a Sevilla, donde de forma oculta va a volver a iniciar las predicaciones milenaristas que habían predicado en la Corona de Aragón, en el Duranguesado y ahora en Sevilla. Bien, pronto fue detectado y por orden del vicario general del arzobispado fue detenido, juzgado, condenado y quemado en la plaza de Sevilla de San Francisco. Bien, en el caso del cuarto integrante, que podríamos decir también como miembros de los líderes de la secta, que es Fray Francisco de Castilla, sabemos que cuando Fray Alfonso de Mella fue reconvenido por el Papa Eugenio IV para que abandonara las predicaciones heréticas que estaba desarrollando en Italia, se le invitó a Mella, pero también a Fray Francisco de Castillo, a que abandonaran la orden franciscana e ingresaran en la orden benedictina y cartuja, para que dejaran ya de ir por los caminos, por las ciudades, predicando, puesto que estas órdenes, la cartuja y la benedictina, no tienen entre sus cometidos la predicación. Bien, era una forma de cortar de raíz el problema que ocasionaba Mella al papado. Bien, en el caso de Mella sabemos que ignora esa propuesta y, desobedeciendo al Papa, se va a Durango. Pero ahí volvemos a perder también la pista de otro de los posibles líderes de la secta, que es Fray Francisco, que ya no se le menciona más en ninguna fuente. Así que pudo ser que también hiciera caso omiso al Papa y se fuera con Mella, o hiciera caso al Papa e ingresara en la orden benedictina y cartuja. Eso es lo que podemos saber sobre los líderes de la secta. ¿Y en qué consistían las doctrinas que enseñaban estos personajes? ¿Las podemos integrar en movimientos más amplios dentro de la religiosidad europea del siglo XV? ¿O más bien las enseñanzas que se transmitieron en Durango tuvieron un carácter único? Bien, en tu primera pregunta he anticipado un poco los antecedentes disidentes de los líderes de la secta herética de Durango, situándolos en sintonía con los postulados defendidos por los franciscanos espirituales y recuperados por los observantes a partir del siglo XV. Bien, se trata de disquisiciones de carácter doctrinal muy sutiles y de difícil comprensión para el público en general, por carecer del conocimiento teológico y filosófico inherente a estas cuestiones. No obstante, trataré de exponer de la manera más sencilla que puedo hacer en qué consistía la propuesta herética de los líderes de la secta de Durango. Bien, difundían una doctrina que, como digo, entroncaba con las tesis milenaristas esbozadas en su día
por el monje calabrés Joaquín de Fiore, que falleció en 1202. Fiore planteaba que llegaría un tercer tiempo, el del Espíritu Santo, que superaría al del Padre, que correspondería con los tiempos del Antiguo Testamento, y al del Hijo, que correspondería a su vez con el Nuevo Testamento, pero hasta más o menos duraría ese tiempo del Hijo hasta mediados del siglo XIII. Bien, el tercer tiempo del Espíritu Santo se iniciaría, como digo, a partir de mediados del siglo XIII, cuando se produciría una renovación radical de la Iglesia y del género humano, que se habían corrompido ambos dos, Iglesia y género humano, y se habían desviado del camino de la salvación. En la edad del Espíritu Santo surgiría, por tanto, un tercer evangelio superador de los anteriores textos sagrados, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La revelación de este nuevo texto correspondería a predicar a los franciscanos espirituales, que estarían dotados de una inteligencia especial para ello, concedida por el Espíritu Santo, como si se hubiese producido con los franciscanos un nuevo Pentecostés, que en su día tuvo lugar con los apóstoles, y a partir de ese momento pudieron salir por el mundo a predicar el Evangelio. Bien, la edad del Espíritu Santo, por tanto, en esa edad se alcanzaría la perfecta libertad del género humano, al ser liberado de las ataduras de una vida carnal y terrenal que les estaba alejando de la salvación. Bien, igualmente en esta tercera edad se ampliaría la gracia, es decir, el don gratuito que Dios concede a través del Espíritu Santo para redimir el alma de las personas que han pecado y poder retornar al camino de la salvación. A su vez, el Espíritu Santo pondría fin a la Iglesia carnal, el Espíritu Santo no, en la edad del Espíritu Santo se pondría fin a la Iglesia carnal gobernada por la corrupta e inmoral curia papal y daría paso a una Iglesia espiritual, la única santa católica, bajo cuyo techo se unirían también los musulmanes. En síntesis, y expuesto de forma sencilla, esto era lo que predicaban los líderes de la secta por las plazas, calles e iglesias de Durango y demás localidades del señorío de Vizcaya y comarcas aledañas, como el Alto Valle del Deva. Espero que se haya podido entender estas disquisiciones teológicas y filosóficas de estos franciscanos espirituales observantes. Seguro que sí. Bueno, ¿a qué tipo de personas atrajo esta herejía? Porque en tus investigaciones hablas de una mayoría femenina entre las monjas terciarias de la localidad y las mujeres de todas las clases sociales que se adscribieron a este movimiento. Pero hubo personas de todo tipo y condición que participaron de estas creencias. ¿A qué se debe esta heterogeneidad? En efecto, entre los seguidores de la herejía había gentes de extracción social baja y de pequeña nobleza local. Entre los primeros se pueden mencionar a jornaleros que vendían su mano de obra en las distintas fases del proceso productivo de la pujante industria textil y ferrona de la villa de Durango, como también a artesanos de los muchos oficios necesarios para aprovisionar a la población de la villa, pero sin ninguna posibilidad de promoción o incluso sometidos a las exigencias de un capital mercantil. Es decir, que los comerciantes eran los que imponían las condiciones de trabajo de estos artesanos. Muchos de estos jornaleros procedían del campo circundante, donde avanzaba la libre elección de heredero, la troncalidad y la institución del mayorazgo con la finalidad de garantizar la supervivencia de la casa y del linaje, pero que en el caso de las familias con exiguos patrimonios provocaba la expulsión de los segundones sin siquiera la legítima, en el caso de los varones, y de la dote en el de las mujeres. Estas mujeres quedaban excluidas del mercado matrimonial y en muchos casos se convertían en mancebas de varones solteros como ella, como se puede constatar en los padrones fiscales de la villa. Estas mujeres amancebadas eran abandonadas incluso con los hijos por sus parejas, cuando perdían su juventud o cuando sus ex debían casarse con la mujer elegida por la familia. En el mundo urbano y rural del señorío de Vizcaya y del duranguesado en particular, se encontraba fuertemente tensionado por las luchas entre linajes en las que se involucraban como fuerza armada segundones excluidos de la herencia, campesinos empobrecidos y demás desfavorecidos. El resultado eran violencias, pillajes y muerte, generando un clima de inseguridad y miedo entre la población. Precisamente
También se menciona entre los integrantes de la secta herética a miembros de estos linajes en liza por hacerse con el control del poder político en Durango, como los Unda, Muncharaz, Urquiaga o Ibarra. En definitiva, y en lo que respecta a estas gentes con una situación socioeconómica difícil, no resulta nada extraño que siguieran a Fray Alfonso de Mella y su mensaje milenarista liberador que pusiera fin a su desesperanza. Y hay una cuestión que me intriga con respecto a este movimiento y es la aparente facilidad con la que permeó en la sociedad vasca del siglo XV. ¿Existía un clima religioso previo que favoreciese la implantación de doctrinas que se alejaban de la ortodoxia en este territorio? ¿Cuáles fueron las claves de su éxito? Bien, desde mi punto de vista, dos fueron las claves de ese éxito. La primera, el difícil contexto socioeconómico que vivía el duranguesado por aquellas fechas, sobre lo que ya he hablado en la pregunta anterior. Y la segunda clave fue la influencia y admiración social por la vida mendicante de los franciscanos. Conviene recordar que en tierras vascas esta orden contó con una amplia difusión y simpatía en todos los estamentos sociales, ya que sus conventos fueron elegidos como lugares de enterramiento y recibieron generosas mandas testamentarias. Muchos fueron las personas que se inhumaron con su propio hábito, no siendo franciscanos. Los franciscanos, por tanto, era una orden admirada y por ello fueron elegidos para pronunciar sermones que movieran a piedad en tiempos como la Semana Santa. Atendían a los presos de las cárceles de las villas vascas y les reconfortaban cuando eran conducidos al patíbulo. Pero también fueron franciscanos los que indujeron a la comunidad de mujeres liderada por Mila de San Sebastián, emplazada en la duranguesa ermita de Santiago, a solicitar al Papa Eugenio IV su ingreso en la Tercera Orden de San Francisco en 1439. En definitiva, los franciscanos fueron hombres formados, piadosos al servicio de la salvación y que en el caso de los observantes que llegaron a Durango predicaban en contra de las posesiones y las riquezas de la corrupta iglesia carnal representada por la curia papal y la jerarquía eclesiástica. Estos frailes, para su subsistencia y desarrollo de su labor, demandaban caridad. No olvidemos que el ejercicio de la caridad es un acto de generosidad, de bondad, de piedad y de compasión. Entre el auditorio de los sermones de Mella y de sus seguidores había, como he señalado, personas en una difícil situación socioeconómica necesitadas, por tanto, de caridad como actitud solidaria. Todo este conglomerado de cuestiones coadyuvaría de alguna forma para que tuviera ese éxito la herejía. La herejía de Durango, como bien nos has comentado al inicio, ¿no?, fue duramente reprimida en los años siguientes a su implantación. ¿Quiénes fueron los principales represores y cómo se dio esa persecución de los herejes? Bien, desde mi punto de vista, la represión se desarrolló en tres etapas. La primera, en una cronología anterior a que llegara al propio Durango, es decir, entre 1431 a 1437, que es cuando, por un lado, fueron perseguidos Fray Guillermo de Berbegal y sus seguidores, entre los que se encontraban Guillermo de Albisa y Ángel Tobar, por un lado, y por otro lado, las acciones judiciales contra Fray Alfonso de Mella en Italia por estar ya difundiendo estas tesis que luego defendería o desarrollaría en Durango. Por tanto, tenemos una primera parte, un primer momento que se inicia una persecución antes de llegar a Durango de los propios integrantes o heresiarcas de la herejía de Durango. Bien, la segunda etapa es ya cuando ya están en Durango, ya se han producido las predicaciones y la difusión del mensaje milenarista, que tendría lugar esta persecución entre los años 1441 y 1444 aproximadamente. Tenemos aquí 4 hitos que podríamos destacar. Uno, en 1441 son excomulgadas 87 personas, entre las que se encuentran las religiosas del Beaterio de Santiago, liderada por Milia de San Sebastián, que antes he mencionado, y que se introdujeron en la Tercera Orden de San Francisco por la mediación de Fray Alfonso y el resto de líderes de la secta. Bien, por tanto, un primer momento de excomunión. Después, en 1442,
hubo ya una fase un poco ya más de recrudecimiento de la represión, puesto que los condenados no fueron ya solo excomulgados, sino fueron quemados. Conocemos las hogueras de Valladolid y de Santo Domingo, ordenadas por Juan II, el monarca de Castilla, y según uno de los participantes en la persecución del movimiento, que da testimonio en primera persona, considera que fueron más de 70 personas las que fueron quemadas, o sea que ahí es nada, es una cifra, me parece, altísima, si es verdad que se produjo esa quema como tal. Bien, tenemos un tercer momento, que es en 1444, y que contra aquellas personas que se habían mantenido en la primera fase, de alguna forma habían salvado de ser excomulgados o de ser quemados, y simplemente pues podían haber pasado desapercibidos, ahora van a ser perseguidos, en este caso por un oficial del señorío de Vizcaya, que es el prestamero mayor, y van a ser capturados, van a ser juzgados, y del monto de personas que sufrieron esta nueva persecución, 13 de ellos fueron considerados pertinaces, es decir, que no quisieron renunciar a las tesis defendidas por la herejía, y por tanto fueron quemadas. En este caso, estas 13 personas fueron quemadas en Durango. Y tenemos dentro de esta fase también el funesto destino de Fray Guillermo de Alvisa, que recordemos que había huido a Granada, de Granada fue a Sevilla, y en Sevilla volvió a iniciar las predicaciones, pero fue nuevamente capturado y condenado, y, como había mencionado anteriormente, quemado, concretamente en la plaza de San Francisco de Sevilla en 1442. Bien, y luego habría... Con eso podría decirse que la secta había sido desarticulada, pero siempre sabemos que hay rescoldos y que algunas veces vuelven a vivir la hoguera, ¿no? En este caso, podríamos decir que tenemos una tercera etapa, que sería un poco de vigilancia y represión de algunos que también podían haber escapado a la dura represión de los años 1441-44. Bien. En principio tenemos que hacia el año 1453 un presbítero vizcaíno, Fernando de Munqueta, se dirige al Papa para decirle que ha reverdecido la herejía y que debería enviar a alguien para que indagara el tema, y propone a la Orden de San Jerónimo para que se envíe a un representante suyo a ver qué es lo que está pasando de nuevo en Durango. Bien, parece ser que el Papa y el obispo hacen caso, porque sabemos que un año después un fraile Jerónimo, que no nos queda claro el nombre, pero podemos entender que pudiera ser Fray García de Entrena, puesto que era el prior de un monasterio jerónimo de Burgos, por tanto el más cercano a Vizcaya, y esa podía ser la lógica de que fuera él. Bien, él hace las pesquisas al respecto sin que sepamos el resultado. La documentación en ese aspecto no nos dice qué es lo que pasa. Unos pocos años después, el monarca de Castilla, Enrique IV, va a autorizar a los alcaldes de la hermandad, en este caso de Guipúzcoa, que persigan los casos que había de seguidores de Fray Alfonso de Mella por Guipúzcoa. Entendemos que por el Valle del Deva. Estamos ahora en el año 1466. Bien, se puede decir que a partir de este momento ya no tenemos más datos ni de existencia de herejes de Durango ni de persecución de herejes de Durango de ningún tipo. Podemos decir que ya la acción para la segunda mitad del siglo XV ha sido suficientemente expeditiva como para erradicar la herejía de Durango. Así que podríamos hablar, así volviendo para resumir muy rápidamente, de tres etapas. Una,
anterior a la llegada de Durango, otra tras los sucesos de Durango y la última, la tercera, para acabar con aquellos rescoldos que podía todavía sobrevivir de la herejía y que se quería hacer, pues si quieres, un tamizado más fino sobre la población para erradicar cualquier sospecha de pertenencia a la secta de Fray Alfonso de Mella. Un poco en esta línea que nos estabas comentando, ¿no?, de esta última represión. Años después del principal movimiento represivo, todavía se sentían las consecuencias de la persecución religiosa en la población de Durango. ¿De qué manera podemos percibir la cicatriz de esta tensión social y religiosa en la región? Bien, desde el propio siglo XV, cuando tuvieron lugar los hechos, ya se registra el oprobio que ocasionaba en la sociedad la relación con personas relacionadas con la herejía o la memoria de la herejía en la propia comunidad de Durango. Por ejemplo, en la década de los años 80, es decir, aproximadamente 40 años posterior a los hechos, el padre del primer arzobispo de México, es decir, el durangués Fray Juan de Zumárraga, llevó a los tribunales a un vecino por injurias, ya que había difundido por la localidad que él en su momento había ayudado a los herejes de Durango. Y vemos que él consideró que eso le ofendía de tal manera que era necesario defenderse ante los tribunales. Bien, además en la iglesia parroquial de la localidad estaba el proceso contra los herejes y sus nombres, lo que para las familias, generaciones después, resultaba un gran baldón. Era motivo de señalamiento social. Por ello, entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, coincidiendo con las invasiones francesas, ya fuera la Guerra de la Convención o las napoleónicas, sin que sepamos a ciencia cierta cuándo, pero sí sabemos qué ocurre, se destruye el documento procesal que custodiaba la Iglesia para que se destruyera de ese modo la memoria infamante de quienes fueron en su momento acusados y sus familias. Además, las comunidades lindantes conocían a Durango con el apelativo deshonroso de Tromperri, con el que se quería recordar su pasado herético, ya que se suponía que los herejes se comunicaban entre sí para evitar ser capturados tocando una tromba o birimbao. Bueno, si alguien no conoce lo que es un birimbao, diré que es un instrumento musical pequeño, consistente en una varilla de hierro en forma de herradura, atravesada por una lengüeta de acero que se hace vibrar con el índice de la mano, teniendo con la otra el instrumento entre los dientes. Igual dicho así, explicado, no se sabe lo que es, pero seguro que si pongo la imagen de el oeste americano, en la que vemos en muchas películas a alguien tocando así un instrumento que se mete en la boca y que suena bang, 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 un poquito así con la lámina con la que vibra en la boca, pues entenderemos lo que es un birimbao, salvando las distancias. ¿Fue este el único movimiento herético o heterodoxo que se produjo en el País Vasco a lo largo de su dilatada historia? ¿O hubo otros conatos de insubordinación religiosa en el territorio? Bien, de herejía podría decirse que la de Durango fue el único movimiento de disidencia religiosa frente a la ortodoxia católica defendida por Roma, ¿vale? Otra cosa diferente fueron aquellos grupos que se opusieron a la Iglesia de Cristo por defender a la Iglesia de Satán. Me refiero a los conventículos de brujas adoradoras del diablo que se hacían presentes en los aquelarres. Entre los hitos más relevantes de casos de brujas pueden mencionarse el de Lamboto, de comienzos del siglo XVI, o el de Zugarramurdi, de comienzos del XVII. Pero este es un tema sumamente complejo que podría servir de argumento para otro podcast en el que, si tienes a bien entrevistarme, pues estaría encantado. Bueno, existen ciertos problemas con respecto a la documentación conservada sobre la herejía de Durango y, de hecho, ya has anticipado algunos de ellos, ¿no? Hay desapariciones recientes de documentos difíciles de explicar, silencio alrededor de este hecho en algunas etapas históricas e incluso también sesgos en la historiografía que ha tratado este episodio del pasado de Durango. ¿Qué ha pasado con la documentación original? Y, sobre todo, ¿podemos saber lo que realmente ocurrió sin ella? Bien, en el caso de los herejes de Durango, las fuentes conservadas se caracterizan fundamentalmente por ser pocas, fragmentarias, justificativas, contradictorias y de oídas, así. Bien, estas fuentes han generado más confusión que certidumbre entre quienes las han manejado sin demasiada profundidad y planteamiento crítico. Por ejemplo, las fuentes cuyos autores hablan de oídas, como la carta que enviaría en su día, en el siglo XIX, Fray Justo Cuervo al gran polígrafo Marcelino Menéndez y Pelayo,
para escribir su Historia de los heterodoxos españoles, y la carta que también enviaría el presbítero Cirilo de Aguirre al cronista de las provincias vascongadas, Carmelo de Echegaray, introduce un buen número de anacronismos e inexactitudes en el contexto histórico que han hecho que mucha gente tenga una visión errónea de lo que pudo ser. Para poder entender un poquito cómo estas personas en su recopilación de lo que se supone que ellos vieron en documentos diversos para mencionar lo que fue la herejía de Durango, voy a poner algunos casos de errores que introducen. Por ejemplo, mezclan a los herejes de Durango con las brujas. Alguno dirá, bueno, puede ser factible. Ya, pero he dicho que los herejes son alguien que disiente sobre la ortodoxia religiosa y las brujas son alguien que es afecta a otro tipo de iglesia, la satánica. No casa que un franciscano sea satánico, ¿vale? Eso para empezar. Señalan también que la secta dejó instituida una fundación de carácter caritativo. No aparece ningún documento, por ningún lado, de ninguna fundación pía ni de carácter caritativo de ningún tipo. Bueno, pudiera ser que se hubiese perdido la memoria. Pero, en fin, se asegura que la represión de la que he hablado la realizó el Tribunal Inquisitorial de Logroño. Hasta el siglo XVI no tenemos Tribunal de Logroño, por tanto, no podía actuar. Y la Inquisición de Castilla se crea a partir del reinado de los Reyes Católicos. Por tanto, eso es posterior a los hechos. Bien, más, se defiende que el heresiarca Fray Alfonso de Mella era natural de Durango, en cuya merindad, además, su familia tenía un mayorazgo. Cuando ya he mencionado y he podido documentar en los archivos de la localidad de Zamora la presencia de su familia, de su genealogía, los matrimonios de su hermana, por ejemplo, con un regidor de Zamora, la tumba de familiares, etcétera, etcétera. Bien, también revelan que el grupo de Mella trató de tomar por las armas el duranguesado. Bueno, ninguna fuente de la época habla de esto, incluso en las crónicas que esto lo señalarían sí o sí, ¿no? Porque es un hecho muy grave y sin embargo hay total silencio sobre esta cuestión. Bien. También hay fuentes cronísticas que aluden a los herejes de Durango haciéndose eco de discursos propios de una literatura de combate antiherética que buscan demostrar su error y su maldad, por lo que se incide en los comportamientos inmorales, especialmente que las mujeres eran comunes para los líderes de la secta y otros varones. Pero estas supuestas inmoralidades se achacaban a la práctica mayoría de los movimientos heréticos, ¿vale? Si hacemos un repaso de los movimientos heréticos medievales, casi todos se señala que entre sus errores y demás estaban las prácticas inmorales ligadas a la materia sexual. Bien, desgraciadamente que las fuentes directas y fundamentales sobre los herejes de Durango se hayan perdido ha hecho que se diera fundamento a estas fuentes indirectas de oída o de combate antiherético que he mencionado. Bien, esta pérdida de las fuentes primordiales, como por ejemplo el proceso del que ya he hablado, bueno, se debió a distintas causas. Algunas fueron fortuitas, como el incendio de la villa de Durango en 1554, que afectó al edificio donde se guardaba la documentación municipal y con ella se destruyó mucha relacionada con la herejía de Durango. Pero la que pudo salvarse a principios del siglo XX se perdió por falta de rigor en la cadena de custodia, porque se cedió esa documentación para una exposición en 1904 que tenía un carácter histórico, etnográfico y demás sobre el País Vasco, que se iba a celebrar o se celebró en San Sebastián, y esa documentación no retornaría nunca más al Ayuntamiento de Durango, e incluso hubo disputas entre el ayuntamiento y las personas a las que se les cedió la documentación, y bueno, ahí unos negaban que ellos la hubieran perdido, decían que la habían entregado, otros que no sabían nada. Bueno, el caso es que, como se dice uno por otro, nadie tenía culpa, pero el caso es que la documentación desapareció definitivamente. Por tanto, la documentación que pudiera alojarse
en el Ayuntamiento de Durango por la quema del siglo XVI y por la pérdida del principios del XX, no nos ha quedado. Pero como he dicho también, unas fueran fortuitas, otras por fallos en la cadena de custodia y otras de forma intencionada, como es el proceso que se custodiaba en la iglesia que he mencionado, en la iglesia parroquial, y que se destruyó a principios del 20 para eliminar la memoria que ofendía a los vecinos de Durango, sobre todo a los familiares. Bien, otro problema con las fuentes sobre los herejes de Durango es que testigos o personas relacionadas con los hechos directamente no han dejado suficiente testimonio de lo que ocurrió, limitándose a una referencia sin mucha exactitud. Voy a poner dos ejemplos. El cronista Diego de Valera, cuando hace la crónica del reinado de Castilla, de los reyes católicos, alude a los herejes, y resulta que su hermano, Juan Alonso Cherino, fue uno de los pesquisidores que el rey Juan II mandó a Durango para averiguar qué estaba pasando, y fruto de esas pesquisas se llevaron detenidos a gente a Valladolid y a Santo Domingo y fueron quemados. Y sin embargo, teniendo al principal al principal indagador, pesquisidor, fiscal, como queramos decir, del asunto, resulta que si le consultó, no nos lo dice, y si no lo consultó, pues hablaba encima de oídas de lo que ocurrió. Otro caso es el de el obispo de la diócesis de Burgas, Alonso de Cartagena, quien había recibido el encargo del Papa Eugenio IV de proteger a aquellos que habían sido excomulgados y que eran perseguidos por el obispo de Calahorra y la Calzada por suponerse seguidores de la secta de Fray Alfonso de Mella. Bien, el obispo de Burgos recibe este encargo y en una de sus obras, en las que habla de distintos temas de doctrina cristiana, teología y demás, habla de cómo era de los problemas religiosos que hubo en esta zona del norte y de Vizcaya y demás, pero no menciona nada relativo a la herejía de Durango. Se pone a hablar de cómo en el pasado pues fueron paganos y tardaron en cristianizarse y demás, y resulta que había recibido, como he dicho, el encargo de protegerlos, es decir, que algo sabría de qué estaba pasando en el duranguesado y no lo cuenta. Por tanto, es una oportunidad fallida de un testigo, digamos, directo de las cosas que no lo refleja luego en su obra posterior. A lo largo de tu dilatada carrera has colaborado en varias ocasiones con la Fundación Sancho el Sabio. ¿Cuál ha sido tu relación con esta institución? Pues mira, a finales de los años 80 estaba cursando la licenciatura de Geografía e Historia, que entonces se llamaban así. Y teníamos una asignatura que era Historia de América, y se nos propuso por parte del profesorado un trabajo a partir de fuentes hemerográficas que podíamos consultar en la institución Sancho el Sabio, que entonces estaba en la Plaza de la Provincia. Así que allí fui a encaminar mis pasos para analizar la prensa de principios del siglo XX y ver qué noticias había sobre América. Y allí descubrí a su magnífica biblioteca de tema vasco. Así que comprendí que la importancia que tenía esa biblioteca para mi futura investigación doctoral. Bien. Entre la década de los 90, entrada ya en la década de los 90, la institución Sancho el Sabio se había convertido en fundación, había abandonado su inicial emplazamiento en la Plaza de la Provincia y se había trasladado a su nueva sede en el Palacio de Zulueta, situado en el Paseo de la Senda, a muy poca distancia del campus y de la facultad, con lo cual la facilidad para ir a consultar sus fondos e investigar era algo que agradecíamos. Y además allí se estaba muy a gusto. Yo recuerdo con cariño pues el ruido de la madera que crujía del suelo cuando la gente avanzaba por el piso, las vitrinas al abrirse para sacar los libros, las mesas con orejera que para evitar que te importunara a los investigadores contiguos, el silencio, la tranquilidad. Bien, bueno,
Evoco con cariño aquel entonces, sobre todo con el personal que tenía, como la directora Carmen Gómez o Jesús Zubiaga, que en aquel entonces era subdirector y hoy es director de la impresionante nueva sede de la Fundación que tiene en el portal de Betoño. Y con él además realicé alguna visita guiada, porque yo entonces tenía un hobby que era coleccionaba pegatinas de partidos políticos que habían surgido en la transición. Y Sancho el Sabio tiene una magnífica colección de pegatinas y cartelería y de cuestiones similares sobre la transición. Y bueno, pues de la mano de Jesús Zubiaga yo fui a verla y demás. Bueno, siempre han sido conmigo muy amables. Recuerdo con mucho cariño de siempre a las técnicas de la biblioteca, pues a Charo Montoya, a Guruche Arana, que me han atendido siempre, como digo, con profesionalidad, amabilidad, y que lo siguen haciendo hoy en día cada vez que voy a la Fundación. Y podría decir, por último, que he colaborado con ella a través de su boletín de investigación sobre historia vasca, publicando algún que otro artículo con ellos. Así que me parece que para mí la Fundación ha sido un baluarte importantísimo para mis investigaciones de historia vasca, gracias a sus fondos bibliográficos, documentales y todos los recursos que ponen a nuestra disposición. Y ya para terminar, ¿cuáles de tus artículos y libros podemos recomendar a las personas que nos están escuchando y que quieran saber más sobre tu trabajo en general o sobre la herejía de Durango en particular? Bueno, recomendaría, sí, porque está en acceso libre, la página de Academia, que con poner academia.edu Iñaki Bazán ya se podría acceder a esa página donde están buena parte de mi obra y mucha de ella descargable en formato PDF, pero para mencionar algunos trabajos mencionaré una monografía sobre los herejes de Durango que se titula Los herejes de Durango y la búsqueda de la edad del Espíritu Santo en el siglo XV, publicado por el Ayuntamiento de Durango en el año 2007, un artículo que haría a finales también de ese año, sintetizando buena parte de mis investigaciones sobre la herejía, que se titula Formas de disidencia frente a la Iglesia medieval, los herejes de Durango, publicado en Norva, Revista de Historia, volumen 20 del año 2007, es de la Universidad de Extremadura, y recientemente, en el 23 que se ha acabado, he publicado el artículo Fray Alonso de Mella y el milenarismo espiritual joaquinista en el señorío de Vizcaya a finales de la Edad Media, concretamente en la revista Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna de la Universidad de Buenos Aires, en el número 57.1 del 2023. Yo creo que eso serviría para tener un conocimiento más que exhaustivo de lo que pudo ser la herejía. Pues nos quedamos con esa recomendación para las personas que nos están escuchando. Mila esker, Iñaki Bazán, por habernos acercado a una realidad y a un episodio probablemente muy desconocido para la mayoría de nuestra audiencia. Esperamos volver a tenerte pronto por aquí. Besarka handi bat. Verde. Durangoko heresiaren garaia ezagutzen jarraitu nahi dugu eta horretarako Aintzane Erkise arte historialaria dugu. Ongi etorri berriro, Aintzane. Eskerrik asko, Isabel, plazer bat da hemen egotea berriro ere. Orain izan berri dugun elkarrizketan, Iñaki Bazanek hitz egin dugu heretiko eta heterodoxoei buruz. Zubarte historialaria zarenez, nahiko nuke zuk kontatzea heresiak zer nolako eragina izan duen artean. Kontatuko diguzu barkatu zerbait honi buruz? Bira, ni heretiko hitza entzuten dudanean beti tortzen zaigo gora, Konkeko Santa Fuaren Eliza, ez? Eliza erromanikoan agertzen den irudi bat, da portadan agertzen da, 12. mendearen lehen erdialdekoa da portada, eta bertan agertzen da infernua, eta oso kuriosoa iruditzen zaitzeren infernu horretan agertzen dira hainbat bekatari, eta hietako bat dira heretikoak, eta identifikatzen dira
liburuak dauzkatelako eskuetan, ez? Orduan oso grazioso iruditzen zaien dela erlijioei, ez? Iruditzen zaien, haien azken finean da Elizaren doktrinaren kontra egiten eta pentsatzen dutenak hoiek dira heretikoak, ez? Eta kasu honetan artean akaso ez dago igual asko esaterik, ez? Gure gera iritsi zaigun arteak filtro asko pasa dituelako, alegia Elizetan konservatu den arteak ortodoxiaren filtro guztiak pasa ditu, artelan publikoak izan direlako, hezkuntzaren parte izan direlako, eta horregatik igual, heretikoak konsideratu diren artelanak ez zaizkigu iritsi, ez? Filtroiek kendu dituztelako. Baina egia da artean azkenean ortodoxiak gaietan asko eragina izan duela. Forman baino gehiago igual gaietan. Alegia, badaude irudi batzuk, historiako momentu batean egin zirenak, bere garaian baliagarriak izan zirenak, baina gero eretikotzat eman eta debekatu zituztenak. Eta horiek oso interesgarria da artearen historian, erakusten dutelako pentsamendua nola joan den aldatzen. Eta zentzuk dira irudi horiek? Badaude asko, baina deigarrianak aipatuko ditut, igual gure artean ezagunenak direnak. Eta haietako bat, gezurra badirudi ere da jaiotzaren, Jesukristoren jaiotzaren estena, ez? Hor, beti agertzen da, Erdi Aroko zati batean agertzen da Ama Birjina etzanta, alegia umea jaio zenean, ez, etzanta, erditzearen osteko momentu horretan, umea agertzen da askan, eta batzuetan aska aldare itxura dauka, aska horrek aldare itxura dauka, horrek sakralizatzen du estena hori, eta horrela dago adibidez jurreko erretaulan, Arabako jurren, 14. mendeko erdialdekoan horrela agertzen da, Ama Birjina etzanta, eta umetxoa dago aska, baina askak dauka aldare itxura. Zein da arazoa hemen, ez? Zergatik agertzen da, eta zergatik irudi hori eretiko edo eretiko konsideratu zen, eta gero aldatu zen. Ama Birjinak ezin zuelako erditzean sufritu. Alegia, Ama Birjina etzanta agertzen baldin bada, esan nahi du sufritu duela, ez? Eta erditzearen ondoren, erditzearen esfortzuaren ondoren, deskansua behar duela, edo laguntza behar izan duela. Baina, Elizaren doktrinak esaten du Ama Birjina sortzezgarbia dela. Eta sortzezgarbia da, alegia, bekaturik gabe sortutakoa da, eta klaro, jakina da, jainkoak Ebari, jatorrizko pekatua egin zuenean eman zion zigorra zeintzen, eta Genesian esaten du, ez? Ordun gelditzean, oinaziak ugalduko dizkizut, eta saminez izango dituzu aurrak. Horran, hori da emakumei dagokigun zigorra, jainkoak emandakoa. Klaro, Ama Birjina bekaturik gabe sortu baldin bada, ezin zuen, naiz eta ezin zuen erditze mingarri bat izan. Orduan ezin da etzanta gertu. Baina, klaro, igual, jendearen ere oso arraroa zen, erditu berrian, Ama Birjina egotea hor besterik gabe. Klaro, benetan arazoa zen, Ama Birjinaren sortzezgarbiaren doktrina etzegoela definitua. Orduan, batzuk esate dute baietz, beste batzuk ezetz, eta adibidez, Erdi Aroan, eztabaida teologiko asko egon ziren unibertsitateetan eta teologoen artean, adibidez Frantziskotar eta Domingotarren artean ere izugarrizko sarraskia sortu zen horri buruz, batzuk sortzezgarbian alde zeuden, bestatzuk ez zain beste, eta kontuan izan behar dugu, sortzezgarbiaren dogma, etzela dogma bihurtu 1850 arte, 1850 oso berandu da, ez? Horren, karo, artearen historiak eman ditun irudi asko, hor gelditu dira pixkat bidea. Eta azkenean, Trentoko kontzilioan hor depuratu ziren irudi asko, eta Erdi Aroan ere badazpada, doktrina izan edo ez izan, edo dogma izan edo ez izan, badazpada azkenean erabaki zuten irudi sakramentalago baten alde egitea. Alegia, Ama Birjina jartzea umea adoratzen, zer, hori ez da dogmaren kontrako zerbait ere. Azkenean erabaki zuten jainkoaren etorrera errepresentatzen duen irudi normalago bat egitea, edo behintzat jendearentzat ulergarria izan zedin, ez? Orduan, Ama Birjina agertzen da batere sufrimendurik gabe, ez du atsedenik behar, eta umea adoratzen dago. Eta jaiotzaren estena horretan ere sartzen dira emaginak, eta hemen ere badago beste historia oso kurioso bat, ez? Kondaira asko daude, urrezko kondairan adibidez eta evangelio apokrifoetan agertzen da, Ama Birjina erditzen hasi zenean, San Josek emagin batzuk deitu zituela, normala den bezala, Eta bi agertu zirela, eta batek ikusi zuen Ama Birjina izaten jarraitzen zuela, naiz eta umea izan, eta besteak aldiz, ez zitzaion oso logikoa iruditu, eta esan omen zuen, nik ikusi ditut erditze pila bat, eta hau ez da posible. Badakita horrelakorik ez dela gertatzen. Orduan, bere eskuakin konprobatu zuen, Ama Birjina izaten jarraitzen zuela, eta orduan jainkoaren zigorra izan zen, ez zuelako sinesten, Ama Birjinaren birjintasunean, jainkoaren zigorra izan zen eskua
lehortu zitzaiola, ez? Edo, behintzat eskua erabilgarri izateari utzi ziola. Orduan, azkenean, Jesus umetxoaren pardela ukitu ostean, berriz ere berreskuratu zuen, eta, hori, pintura askotan agertzen da, eta Verdi Aroan oso tipikoa da. Baina, zer gertatzen da, Trentoko kontzilioaren tarte horretan, 16. mendea aurrera zijoan ala, emagin horiek desagertzen joaten dira, jaiotzaren eszenatik. Zergatik, igual, apokrifoa delako, ez dakit, igual, kotilloak edo, pixkat, historia normala jartzen duelako, baina ziurazki baitera izango da, emakume baten hitzak etzuelako horrelako garrantziarik, edo behintzat, emaginak, ez dakit, herrietako edo eremu txikietara murriztu zituzten, zer justo garai horretan ere medikuntza unibertsitatean hasten zen, emakumeek ezin ziren unibertsitatera joan, eta mediku titulatuak hasi ziren emakume edo medizina aplikatzen zuten, medizina praktikatzen zuten emakumeen kontrako azarpen bat hasi ziren, esan ez zutela ikasketarik, eta naiz eta emaginak izan, ezin zirela horretan ibili lanean. Orduan hor, gauza asko nazten zaizkigu, baina interesgarria da, azkenean eretiko edo erdi eretiko, edo behintzat ortodoxiaren izenean, irudiek asko aldatu zurela. Eta aipatuko duzu besteren bat? Bai, zeren garrantzitsua iruditzen zait, eta hau bai ditugu Euskal Herrian olakoak, beste irudi batzuk, eta hauek bai eretikoak konsideratu ziren, dire Ama Birjin irekigarriak, Virgen Abridera deitzen diren hoiek, ez? Hoi dira, 13 eta 14 mendean egindako irudi batzuk, eskulturak, batzuk bolizkoak dira, de marfilezkoak, baina orokorrean egurrezkoak izaten dira, eta da, Ama Birjinaren irudi bat, baina desmontatu egiten dena, da behintzat ireki egiten da, eta irekitzen denean triptiko bat osatzen du, bere gorputz berak, edo behintzat tripa irekitzen zaio, eta tripa barruan gero beste erliebe batzuk dituzte, eta, horre representatzen dira, ez dakit, Jesusen haurtzaroko estena batzuk, edo pasioaren estena batzuk, eta oso kuriosoa da, zekao, horrelako oso gutxi daude, uste dut 60 inguru daudela Europa osoan, Verdi Aroan dirudienez nahiko ohikoak izan ziren, baina berriro ere, Trentoko kontzilio tarte horretan, konsideratu zuten ez zirela ortodoxoak, zenen adibidez, badago bat Bergaran, Buriñondoko San Blasen ermitan, eta da, 15. mendeko irudi bat, agertzen dira Ama Birjina, bere tripa erakusten, baina bere umetxoa gainetik kentzen jozu desmontablea da, gero tripa irekitzen zaio, eta tripa barruan dauka hirutasuna. Orduan, adirazin nahi zuen horrek bere garaian, Jesus jainkoaren semea dela eta hirutasunaren parte bat dela, baina errepresentatzen bali moduzu Ama Birjinaren tamainu naturalaren tripa barruan hirutasuna ematen du hirutasuna Ama Birjinak sortu duela. Eta hori herejia bat da. Hori ez da ortodoxoa. Ordan, irudi hauek debekatu zituzten, deuseztatzen zituzten, horregatik ez zaizkigu asko iritsi, oso gutxi, eta ez dakigun zergatik, baina Buriñondoko hor, ermitardan ziurazki, Bergaran dagoelako, eta ermita hori, herritik kanpora dagoelako, nahi gabe konservatu da. Triakastelan Lugon badago beste bat berdina, hirutasuna barruan daukala. Hauek ez dute historiaren filtroa pasa, eta kuriosoa da ikustea, ez, batzuetan eretiko, edo artelan eretiko batzuk oraindik ere existitzen direla ikustea, ez? Orain aipatzen ari zaren kasu hauetan, pentsamendua 16. mendea aldatu zen. Trentoko kontzilioa aipatu behar dugu hemen, ezta? Bai, hori da. Orain arte aipatu dugu, ez? Nola Verdi Aroan irudi hauek existitzen ziren, baina Trentoko kontzilioa iritsi zenean, nola baitor gauzak depuratu egin ziren. Eta benetan artearen historian oso esanguratsua da Trentok izan duen papera. Zer hor, gai asko kendu ziren, santu asko, santora aldetik ere kendu egin ziren, forma aldetik ere, ez dakite, aldaketa batzuk egon ziren, oso esanguratsua izan zen Trentoko kontzilioa dela doktrina eta dogmak berriztatzeko momentu bat nola eragintzion arteari zuzenean, ez? Eta hor badago esaldi bat, oso famatua dena dela, Trentoko 1573ko abenduan egin zuten azkeneko bilera, 25. sesioan, ez? Hor esaten du. Enseñen con esmero a los obispos que por medio de las historias de nuestra redención, expresadas en pinturas y otras copias, se instruye y confirma al pueblo recordándole los artículos de la fe y recapacitándole continuamente en ellos.
Además, que se saca mucho fruto de todas las sagradas imágenes, no solo porque recuerdan al pueblo los beneficios y dones que Cristo les ha concedido, sino también porque se exponen a los ojos de los fieles los saludables ejemplos de los santos y los milagros que Dios ha obrado por ellos, con el fin de que den gracias a Dios por ellos y arreglen su vida y costumbres a los ejemplos de los mismos santos, así como para que se exciten a adorar y a amar a Dios y practicar la piedad. Y si alguno enseñare o sintiere lo contrario a estos decretos, sea excomulgado. Oso tipikoa da, ez? Hainbatan esaten da, baina niri hemen deigarria iruditzen zait, nola esaten duen irudiak egin behar duena, recordándole los artículos de la fe, alegia, doktrina, ortodoxoa izan behar duela artea, doktrina erakutsi behar duelako, eta doktrina jendeak ulertu behar duelako irudien bitartez. Horran hor, sartzen da bete-betean artearen historian. Eta hemen, sartzen den kontzeptua da, artículos de la fe horik ongi adierazteko da dekoroaren ideia, ez? Eta dekoroa da egokitasuna edo lotsagarria ez dadila izan, ortodoxoa izan behar duela, eta dekoroaren kontrako kontzeptua da indezentea. Eta indezentea askotan agertzen da dokumentazioan. Beti da indezentea. Estos indezentes, eta gauza asko daude indezenteak, badibidez, Elizako kanpaiak jo animaliak biltzeko ekaitza datorrelak eta hori ere indezentea esaten dute. Orrazkera bereziekin sartzen den jendea Elizetan, orrazkera bereziekin edo tontorrekin, edo gizonak adibidez hilea koleta bat egin da, hori ere indezente konsideratzen dute. Gizon eta emakumeak elkarrekin ondoan esertzea, Elizan hori ere indezentea da, portikoan bilerak egitea, eta bar, bai? Eta hori oso graziosa, ze behin eta berriz dena. Ia dena, pilotan aritzea portikoan, elizatarian, edo hilerrian bilerak egitea, eta bueno, horlako gauza guzi beti da indezente, asko, edo orain hartzen duelako izugarrizko indarra, eta hori da dekoroaren ideia, ez? Azkenean da, ortodoxia betetzen ez duena, edo zikina, edo egoera txar batean dagoen irudiak ere indezenteak dira, eta hori, kentzen dira. Zuk dokumentazio historikoarekin lan egiten duzu, irakurri duzu kasu politen bat dekoroaren ideia hau tratatzen duena? Bai, eta ekarri dut esaldi bat oso berezia dena, eta, bueno, nik momentuen argitaratuta dago, baina nik, dokumentazio irakurtzen ari nintzen momentuan esnekien, eta irakurri nuenean oso grazioso iruditu zitzaten, eta oso deigarria, eta nik hor ulertu nuenez beraientzako zer den dekoroa ere, bai, eta, bueno, garrantzitsua zen pixkat, testua ulertzeko, zeka, orain arte aipatu ditugun ereduetan ikonografia kasuak aipatu ditugu, Trinidadea, edo iruitasuna dela, edo Amaurginaren irudiak, baina 16. mendearen 2. erdialde honetan Trento martxan jartzen denean, edo Trento aplikatzen denean dela 1580, 1600 arte horretan, hor formarekin, artearen formarekin ere hasten dira sartzen, ez? Eta hor, testua ekarri dudan testutxoa da 1582ko uztailean Santiago Bendaño Kalahorrako bisitadoreak Guardiako San Joanen elizara doa, eta han ikusten du Ama Virginia pintatu berri zutena kolore gehiegi zauzkala, ez? Eta esaten du el dicho visitador dijo que mandaba al mayordomo que dentro de 2 meses hagan venir a esta villa al pintor o pintores que pintaron la capilla de Nuestra Señora del Pilar de la iglesia de San Juan, y haga que los dichos pintores den otro matiz de color más bajo a la imagen de Nuestra Señora del Pilar, según y como lo solían hacer antes de esta nueva pintura, como de toda la vida, horrelako izan behar du. Eta esaten du, y que la misma, por cuanto está tan encendida de color, que no se corresponde con su sagrada historia, y que la misma enmienda haya en el Niño Jesús y en las demás cosas pintadas de la dicha capilla que tienen el mismo defecto. Esaten du, orduan, grazioso da nola berak nahi duen gauzak beti bezala egon daitezen, eta iruditzen zaio pintatu berri duten hori tan encendida de color, eta hori defecto bezala, edo defecto gisa adierazten dut. Oso kurioso da nola hemen ortodoxia ez dela bakarrik gai ikonografikoa, baizik eta forma ere, eta Ama Virginari kolore gehiegi jartzea, ez da dekorotsua iruditzen, eta horregatik agintzen duena da berriz ere pintoriak deitu, eta berriro ere gainetik pintatzea, eta oso polita da hori irakurtzea. Orain esaten ari zaren ezaugarri horiek 16. mendearen bukaerako artea aldatu zuten, ezta? Hor sortu zen erromanismoa.
Azalduko diguzu zer den erromanismoa eta zeintzuk diren beren ezaugarriak? Bai, karo, orain dekoroa martxan jartzen denez, azkenean Elizak eskaini behar du fededunei bere artikulos de la fe horiek gogorarazteko estilo bat, eta orain estiloan ere sartzen da, eta momentu honetan Trentoko kontzilioaren osteko lehenbiziko hamarkada horietan sartzen den estiloa da erromanismoa deitzen dena, eta deitzen da erromanismoa, kopiatzen duelako Michelangelok Erroman egindako estiloa, eta da estilo oso indartsu bat. Claro, justo Trentoko kontzilioa zer da? Elizaren doktrinaren reafirmazioa, ez behin eta berriz berresten ari da bere dogma. Orduan, forma jakin bat erabili behar da horretarako, eta horregatik santuak dira oso gihartsuak, superheroiak izango balira bezala, santu maskulinizatuak, ez esan hori da, komplikatua da, horri buruz hitz egitea hori definitzea zer da maskulinoa, baina egia da, erromanismoan, adibidez, emakumeak oso gihartsuak errepresentatzen direla, eta aurpegieran gizonezko eta emakumeen artean aurpegi oso berdintsuak direla. Olako aurpegi klasiko bat, edo klasiko gisa konsideratzen zutena, baina guztia dago oso maskulinoa izatea boterearekin lotuta dagoelako. Orduan, berdin da, Ama Virginia adibidez oso gihartsu bat agertzen dute. Edo Santa Ana bat, naiz eta emakume zar bat izan, agure bat izan, oso gihartsua agertzen dute beti, erakutsi behar duelako botere hori, ez? Aurpegietan agertzen da fiereza deitzen zen hori. Claro, ez dakigu euskeraz, hauek euskalduna ziren, erromanistak, ez baino, ez dakigu ze termino erabiltzen zuten dokumentazioan agertzen da fiereza, eta da, terribilita, Michelangeloren terribilita famosu hori, ez, tentsioa edo seriotasuna adierazten duten olako jarrera bat, herrieta egiten egongo balira bezala. Hori Trentok erakusten duen ere, bai, ez fededunei herrieta egiten irudi boteretsu bat nagusi bat izango balitz bezala, orduan, fededunek hori ikusten dute. Gero, gorpuzkera eta jarrera autoritarioak, izaten dituzte santuak, bai, ez dira, ederrak izan daitezke, baina batez ere autoritatearen itxura eta gorpuzkera bat daukate, erretaulatik goitik bera begira daude, santu guztiak, orduan, oso indar botere, itxura boteretsua daukate, gero, erretaula oso ordenatuak izango dira, eta hizkuntza klasikoa erabiltzen da, berriro ere hizkuntza klasikoa da boterearen hizkuntza, eta azkenean, beti da ez, boterearen aldarrikapena egiten du, boterearen baieztapena, autoritatearen berrestea, orduan, claro, erromanismoak egiten duena da heterodoxia ezabatu. Horregatik, hor ikusten dugu nola artea lotuta dagon Elizaren doktrinaren ortodoxia horrekin ere. Esan dugun guztiarekin nahiko argi geratzen da arteak eta ere nolabait Teresiak usatzeko papera bete zuela. Eskerrik asko Aintzane eta hurrengora arte. Eskerrik asko. Queremos seguir hablando sobre la heterodoxia en el País Vasco, sobre aquellos escritos que fueron prohibidos, censurados o que se salieron de las reglas de su tiempo, y para ello contamos una vez más con el director de la Fundación Sancho el Sabio, Jesús Zubiaga. Kaixo, Jesús. Kaixo, Isabel. En la Fundación Sancho el Sabio contáis con algunos libros que fueron prohibidos en su tiempo, pero que de una forma o de otra lograron sobrevivir al paso de los siglos. ¿Nos pondrías algún ejemplo paradigmático? Bueno, de forma coloquial podemos hablar de libros que han tenido una vida azarosa. Como ejemplo así más llamativo que podemos hablar es el caso de Leizarraga, la traducción del Nuevo Testamento al euskera. Claro, es una traducción pensada para la catequesis también y la formación religiosa de un mundo protestante, hugonote, calvinista, ¿no? Entonces va a ser un libro que curiosamente es de un nivel en cuanto a la lengua altísimo, es de los primeros ejemplos de un euskera unificado. Estamos hablando de la edición es de 1571, si recuerdo bien, y bueno, pues es un libro perseguido, desde la ortodoxia católica, pues es un libro protestante, ¿no? Entonces han quedado muy pocos ejemplares y bueno, la Fundación Sancho Sabio tuvo una experiencia peculiar en una subasta con un ejemplar que al final no conseguimos, ¿no? Entonces es un libro que se ha editado luego profusamente, en ediciones anotadas, en facsímiles,
curiosamente no por su heterodoxia, sino por su interés en cuanto a la lengua, ¿no? Y sería un ejemplo en cuanto, pues, de los más, digamos, iniciales en la edición vasca, ¿no? Luego tenemos otros ejemplares, pues también que son antiguos, vamos, del libro antiguo, consideramos el libro clásico, que ya entran dentro de la censura que puede hacer la Inquisición, ¿no? Y tenemos ejemplares, pues, muy curiosos de Diego de Estella, una edición que tenemos censurada, pero censurada en el sentido literal, o sea, párrafos y frases tachadas con una tinta ácida, que lo que ha hecho también, claro, es casi romper el papel, pero era una edición que en su tiempo se hizo y que era ortodoxa, o sea, seguía, digamos, las indicaciones de la ortodoxia católica del momento, y que luego, pues no, o sea, alguien dijo que esas frases pues ya no eran de acuerdo a esa ortodoxia, ¿no? Y literalmente lo tacharon. Luego hay ediciones posteriores que ya no tienen ese texto, pero claro, no iban a eliminar toda la edición anterior, y entonces lo que hacen es tacharlo, ¿no? Tenemos también ejemplares de Fray Luis de Granada, también con esas tachaduras, digamos, con esa eliminación, y también algún libro curioso, como de Lucio Marineo Sículo, que tiene la edición que nosotros ya tenemos, es un ejemplar, bueno, donde aparece también como una serie de palabras en euskera, pero la parte no ortodoxa ya en la edición, el ejemplar que nosotros tenemos ya no existe. Entonces ahí, digamos, los ejemplares completos, a nivel también de interés, pero a nivel también de comercio, que hemos comentado antes, si tienen mayor valor o tal, pues efectivamente, claro, hay muchos menos ejemplares de los que tienen ese texto que luego va a ser censurado, ¿no? Eso es como ejemplos así, un poco de recuerdo en plan conversación, ¿no? Nos estás hablando de textos que fueron censurados, ¿no? Que conservan la huella, de alguna manera, de la mano del censor, y nos estabas comentando pues, que se hacía a veces mediante tachadura. Pero ¿existen otro tipo de fórmulas que utilizaban los censores para manipular los libros y que no se pudieran leer ciertos fragmentos? Bueno, lo más, digamos, usual era esto que comentamos. Hombre, luego lo que hacían era, a ver, estos son libros de una determinada época que tienen un número de ejemplares, incluso en la época en la que se editaron, digamos, reducido. Son ejemplares que tenían un precio elevado y, claro, meterlos al fuego tenía que ser totalmente herético para ellos, ¿no? Como no es totalmente herético, hacían esta especie de chapuza que no lo hacía el censor solamente, lo que decía era el índice de libros prohibidos, y eran libros que normalmente van a estar en conventos o en colecciones eclesiásticas, y le decían al cura del lugar o al tal, dice, tienes que tachar estas frases, y bueno, pues ellos seguían las indicaciones, ¿no? La otra forma de censura es antes de la edición, claro. Entonces tenemos ejemplos, estábamos comentando antes, a través de una investigadora que nos fue preguntando qué tipo de información teníamos sobre Luis Martín Santos, El tiempo de silencio, la novela de una época también pues mítica, ¿no? Pues tenemos un ejemplar, bueno, digitalizado del expediente de Martín Santos con la censura. Entonces, una copia escrita a máquina por él, donde el censor ha ido metiendo la mano, y claro, la edición que salió luego salía sin, o sea, lo que hizo en el mismo ejemplar, veíamos que Luis Martín Santos había puesto las frases para sustituir a las que le censuraban, pero a veces era pues una palabrota, digamos, algo que está hablando pues de algo sexual que explícito y que no puedes ponerlo así. Entonces lo que hacían era quizá igual hasta más peligroso, pero claro, como no era explícito, mentalmente era como más peligroso el poner cosas con explicar algo que directamente lo entiendes, pero que si estás haciendo un circunloquio incluso es más como más enfermizo, digamos, sí, ¿no? Es curioso, ¿no? O sea que al final la censura admitía temas más peligrosos que lo que pensaban, ¿no? Era curioso. Un ejemplo que
que podíamos poner, eso es. Uh-huh. Y en la prensa escrita de la edad contemporánea también ha existido censura institucional, que esto es algo que quizá hoy en día nos pueda llamar la atención porque esta censura se hacía de maneras muy evidentes. Ponos algún ejemplo de la prensa que tengáis aquí en Sancho el Sabio donde se pueda ver esa manipulación de los periódicos para que no llegase la información al gran público. Sí, bueno, hay que entender que toda la época franquista, todo lo que se escribía o se publicaba o tal, tenía que pasar lo mismo que el cine, incluso los programas de radio. Tenemos ejemplos también de programas de radios que han pasado, o sea, el programa de radio, la persona que iba a hacer tenía un texto de base, o sea, la que iba a hacer el programa hacía un guión y ese guión lo censuraban, o sea, tenían que aprobarle el guión, ¿no? En el tema de la prensa, pues también, sobre todo de personas que pudieran ser sospechosas y tal, los textos que iban a publicar primero los tenía que leer. Había incluso censores en las revistas y en los periódicos, y creo que incluso lo pagaban, era como un puesto de trabajo, y había un censor del sistema que antes por él pasaban los textos antes de publicar, ¿no? Pero tenemos un ejemplo curioso. En Sancho el Sabio tenemos la colección de Pensamiento Alavés que pertenecía, o sea, el periódico Pensamiento Alavés, que pertenecía, yo creo que a Norte Express, que es el periódico que luego heredó, y que al cerrar, pues bueno, de alguna forma, supongo que por adquisición en su momento, esa colección de prensa, acabó en Sancho el Sabio, ¿no? Y un ejemplo que lo hemos puesto en la exposición que hicimos de la Vanguardia Peligrosa, lo comentamos, ¿no? Con Virginia López de Maturana. Es un ejemplar de un periódico del día siguiente al accidente del piloto alemán en la Plaza de España. Estamos hablando de 1936, ya ha empezado la Guerra Civil y hay una escuadrilla de pilotos alemanes que está en Vitoria, que llegó a Vitoria como para proteger. Vitoria está en el frente, es la primera época de la Guerra Civil, está en el frente, sufrió algún tipo de ataque o de bombardeo y entonces una escuadrilla de pilotos alemanes se instala en Vitoria, que se les hace homenajes, unas fotografías peculiares que en esa exposición lo pusimos. Pero bueno, el caso es que un piloto haciendo un vuelo como de homenaje se estrella en la Plaza de España, se mata y mata a 2 personas también, ¿no? Y al día siguiente en el periódico, pues claro, van a publicar la esquela y la noticia de la muerte de este piloto alemán, ¿no? Y claro, se dan cuenta que esos pilotos no están en Vitoria, o sea, legalmente, o sea, no existen. Entonces, supongo que el gobernador militar o la autoridad militar del momento dice, no se puede publicar porque estos pilotos no están en Vitoria, que se haya matado uno. Entonces, tenemos el ejemplar del periódico con la noticia y la esquela, y luego el periódico que salió con huecos en blanco de la esquela quitada y la noticia quitada, ¿no? Es un ejemplo curioso de censura de guerra civil, ¿no? Es que ricasco, Jesús Zubiaga, por hablarnos un poquito más sobre esas otras cosas que tenéis en el archivo, que no son ortodoxas precisamente, o que están bordeando un poco la heterodoxia y que nos hablan también, pues, de esa otra cara de la sociedad vasca. Es que ricasco. Pues sí, son curiosidades interesantes, ¿eh? Gracias a ti, Isabel. Después de este repaso por la heterodoxia, por la disidencia religiosa y por la censura, nos despedimos. Y lo hacemos sabiendo que solo podemos asomarnos apenas a esa otra parte de nuestra historia, la que ha sido acallada y reprimida, porque en muchas ocasiones las voces contrarias al poder han sido silenciadas y destruidas para que no volviesen a agitar las conciencias de los que pensaban diferente. Hasta el próximo episodio del podcast de Sancho el Sabio. Agur eta ondo izan.